Que empieza Andrés con una frase, no la novela, está una frase de William Shakespeare, de Ricardo III. Dice, ahora es el invierno de nuestro descontento. Y yo pensaba, el título de la novela es Punto Final, y leí en un reportaje que le hicieron el otro día que dice que tiene la certidumbre de estar cerca del final. Yo no sé si es un final literario, de que me gustaría empezar hablando un poco de esto. Es muy desesperanzador todo esto, por eso le pregunto. Eso mismo me dijo Ángel Berlanga, periodista de Página 12. Ahí fue donde lo leí, sí, en Página 12. Creo que Berlanga, que es un buen periodista y no lo estoy elogiando en vano porque no tengo más relación con él que la que puedo tener con usted, Cristina. Relación de respeto, pero nos vemos una vez cada 4 años. Sí, tranquilamente. Se sintió mal. Se sintió mal. Y yo pude entender por qué. No es desesperanzador. Pero este es el país en el que vivimos, ¿verdad? Y yo vi a Sasturain, que es un buen escritor, claro, que es un buen escritor con usted, afirmando, este es el país que tenemos. Cuando usted lo interrogó acerca de por qué miles y miles de argentinos, miles, yo diría millones, se enfervorizaron con el triunfo en el Mundial del 78. Eran tan iguales a Videla, Agosti y Macera. Usted recuerde a Videla con los brazos en alto, el sobre todo y obviamente la escarapela en una de las solapas de su sobre todo. Exacto. ¿Qué quiere que le diga, Cristina? En Córdoba, lo he repetido en más de una oportunidad, Juan José Castelli, que es el protagonista de La Revolución es un sueño eterno. Preciosa novela de Rivera. Ordenó el fusilamiento de Santiago de Liniers, ese francés que fue la cabeza visible de la reconquista de Buenos Aires de las manos de las tropas inglesas. Y lo ordenó en nombre de esa revolución inconclusa que tuvo su partida de nacimiento el 25 de mayo de 1810. Santiago Liniers simplemente era un contrarrevolucionario. Y Castelli, que integró el reducido grupo de jacobinos en la primera junta y sus cercanías, comencemos por Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, French y Beruti, que han sido reducidos a distribuir escarapelitas, y fueron mucho más que eso. Bien, eso me convenció a lo largo del tiempo y de este lento aprendizaje en el oficio de escritor, aprendizaje que no finaliza nunca, sino con uno mismo, que ningún libro cambia al mundo. No lo cambió la Biblia, no lo cambió el Talmud, no lo cambió el Capital de Carlos Marx. Los libros solo contribuyen a lo que los hombres hacen. Puede cambiar individualidades, no al mundo, pero sí, pero la literatura a muchas personas determinados libros nos ha transformado en algunos aspectos, pienso. Recuerde usted lo que ocurrió con el Mein Kampf.
el libro a cuya autoría se adjudica a Adolfo Hitler. Parecía que en el país que dio a luz a Goethe, a Thomas Mann, a Heinrich Mann, un país que dio un cine espléndido, no había leído otra cosa. Uh-huh. Yo creo que hay que estar en guardia. ¿Y a quién se le puede decir que esté en guardia? Cristina, La Revolución es un sueño eterno, además de su edición original, vendió 1000 ejemplares con el sello de una pequeña editorial, Grupo Editor Latinoamericano. Luego tuvo 13 ediciones con Alfaguara. Claro. Y 2 ediciones ahora con Seix Barral. Sí, yo puedo sentirme satisfecho. ¡No! ¿Por qué no? Sí, lo que me interesa a mí es que me lean, pero no por los derechos de autor. Yo soy un privilegiado. ¿Cuánto gana un miembro o los miembros del personal que le rodean? Yo soy un privilegiado. Me han dado el Premio Nacional de Literatura, 1.600 pesos. Con una vida austera como la mía. Austera quiere decir que sí, que como 3 veces por día, desayuno, almuerzo, ceno, que tengo un buen aparato de televisión, que la veo a usted, que veo algunos programas que yo elijo, que tengo una radio, que compro 2 diarios por día y que compro los libros que me interesan. Sí, que gozo de esa fama, de lo que yo llamé en un reportaje en ENI el éxito burgués. Voy por la calle con mi hijo, que es abogado, y usted es Rivera, y yo antes hacía chistes muy crueles con eso. Hoy ya no, hoy ya no. Bien, ese es el libro del invierno. Yo confío todavía que haya alguna primavera, pero también soy el autor de una frase cuyo copyright puedo ceder a quien quiera. La esperanza se escribe en el agua. ¿Dónde estábamos en el 78? ¿Dónde estuvimos el 24 de marzo de 1976? Este es un país que no cesa de mirar para otro lado, dice varias veces Andrés Rivera en Punto Final. Este es un país que no cesa de mirar para otro lado. 2 o 3 veces aparece esa frase en el libro. Así es, porque yo le hablé de Córdoba, comencé y ya parezco que estoy cerca de la divagación. En Córdoba estuvo el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una de las protagonistas centrales de la reforma universitaria de 1918. En Córdoba hubo 2 cordobazos. Yo fui solo testigo del segundo. En Córdoba hubo una rebelión de los obreros más calificados de Fiat contra lo que todavía el periodismo llama los gordos. ¿Qué pasó con eso? Había algunos entusiastas que presumían que entre los años 60 y 70 la revolución se encontraba ahí, a la vuelta de la esquina. Era una bellísima dama que estaba esperando a su amante. Esto es, a quienes presumían de revolucionarios. No quiero parecer jactancioso, pero en El amigo de Baudelaire, antes de que se inicie esa novela. Otra novela de Rivera, vamos a aclarar para quien no la haya leído. Hay una frase de Lenin que me parece que se corresponde con todo lo que estamos hablando hoy.
todo es irreal menos la revolución. El momento de la revolución. Y después, ¿qué? Usted Yo fue no un estoy, viejo... Sí, diga. yo no estoy pregonando que tomemos el poder y luego llega el paraíso, no. Es lo que le preguntaba hoy, ¿qué espacio hay para una revolución? Usted fue un viejo militante comunista, ¿no es cierto? Así es. El protagonista del libro, que se llama Ritson, Arturo Ritson, es una especie de alter ego suyo. Sí, claro. ¿No es cierto? Y fue una persona, qué sé yo, un protagonista de los 70, digamos. Sí. Aclaremos para su audiencia Sí. que el Partido Comunista tuvo la prudencia de expulsarme. Ajá. ¿Mm? Ajá. En el 64, era como... Yo milité 25 años. Ingresé en el año 45. ¿Y lo expulsaron por qué, Andrés? Bueno, usaron toda la jerga del estalinismo. Esto es nacionalista burgués, etc. Lo que les molestó profundamente fueron dos cosas. Una, que uno de mis libros de cuentos se lo dediqué a Juan Gelman y a Juan Carlos Portentiero, que acababan de ser expulsados del Partido Comunista de este país. Entonces me llamaron a rendir cuentas. Y ahí, claro, hubo una discusión política muy áspera, y a partir de esa discusión cerraron una puerta, cosa que les agradecí. Yo no busqué otra manera de que me expulsaran. Yo sabía a dónde iba, pero había toda una tradición en mi familia. Mi padre, que fue obrero toda su vida, consciente, y murió como un obrero cuando tuvo más de una oportunidad para enriquecerse. ¿Cómo se llaman hoy? Los miembros de las pymes, ¿verdad? En convertirse porque era un obrero muy calificado y tuvo ofertas más o menos tentadoras para dirigir un taller del vestido, lo cual le hubiera reportado de inmediato casa y cosas de ese tipo. El único bien que tuvo mi padre fue una máquina de coser Singer con un motor, que le tuvo que escribir cuando el golpe del 4 de junio, que en una de sus audiciones televisivas fue citada, el 4 de junio del 46, donde aparece un coronel desconocido para la sociedad argentina que supo llamarse Juan Domingo Perón. Mi padre tuvo que abandonar el taller en el que trabajaba y la dirección de su sindicato, el sindicato del vestido, y era fácil mudarse en aquella época. Nos mudamos, mi madre alquiló una pieza y una pieza más chica que se subía por una escalera, y ahí instaló la máquina de coser con el motor y una mesa. Mi padre era un obrero tan completo que también podía ser planchador. Y después mi madre llevaba lo que mi padre cosía a la calle Canning, que ahora, en aquel momento, los comerciantes eran de origen judío. Ahora creo que me dicen que son coreanos y cosas así. Bien. Usted también fue obrero durante muchos años. Yo fui porque, por una razón, porque la química y yo fuimos incompatibles. Claro, en el año 45, en este país no había desocupación. El país había permanecido neutral durante la Segunda Guerra Mundial, y venta de carne, de trigo, particularmente a los aliados y particularmente a Inglaterra, que esta es ya otra historia, y creció la industria. Y bien,
dónde va a estudiar el hijo de un obrero? A la escuela industrial, no a la escuela nacional. Bien, fui a la escuela industrial, a la INILA, Escuela Industrial Nacional Luisa Huergo, allá por Rivadavia al 6000, en un pasaje Viedma, y a los tropezones, yo que había sido tan buen alumno en la primaria, al punto que me dieron en sexto grado como premio el Quijote. Entonces, a los tropezones terminé cuarto año, y cuando hubo que elegir carrera, pues se podía elegir maestro mayor de obras, químico industrial, y elegí química porque me parecía misteriosa. ¿Sabe, Cristina, qué es lo que me acuerdo de la química? La fórmula del ácido sulfúrico. SO4H2. Bueno, es algo. Y eso sí, algo claro. es algo. Bien, a los 3 meses yo tenía, ya era para que me echaran. Entonces mis compañeros de división robaron un boletín. Y yo empecé a hacer eso que en la jerga estudiantil se llama rabona, pero no un día o dos, un año. Un año de rabona. Un año completo yo me ponía ¿Y un sus cuaderno padres debajo no del se enteraban brazo. de nada? Claro, a la tarde yo trabajaba, eso sí. Había una cierta línea que venía de mi casa, claro. Sí, trabajaba de obrero. Trabajaba en una caja que daba crédito por 500 pesos, yo era el cajero. Y me pagaban, no sé, 40, 50 pesos por mes. Bueno, cuando se termina todo eso, yo era militante de la Juventud Comunista, ahí se impuso la moralina, yo di cuenta de esto, se lo tenés que decir a tu padre, que ¿cómo puede ser? Se lo dije. Mi padre tuvo una respuesta muy ajustada al hecho, tenés que ir a trabajar. Y bien, conseguí trabajo en Villalins, partido de San Martín, aprendí el oficio de tejedor de seda. Todavía me acuerdo de un nombre francés, crepe. ¿Hay crepe todavía? Pero por supuesto, crepe de seda. Bueno, y fui un tejedor más que discreto. ¿Mucho tiempo? Los 100 obreros, 7 años, los 100 obreros de fábrica, obreros y obreras, me eligieron a mí, que para nada era peronista, ellos que eran peronistas me eligieron secretario de la comisión interna. Creo que en alguno de estos libros está contado. Sí, cómo no. Ya vamos a hablar en el próximo bloque. Bien, entonces, allí el turno que más me gustaba, Cristina, era el turno de noche. Entrábamos a las 10 de la noche y salíamos a las 5 de la mañana. Porque no estaba el capataz y eso me permitía leer. Ahí leía. Yo le contaba a uno de sus colaboradores que el primer libro que a mí me impresionó y aún el correr del tiempo no borró a su personaje fue Los Miserables de Víctor Hugo. Claro, me imagino. Jean Valjean. Calza perfecto con todo lo que me está contando. Claro, el inspector Javert. Ahí aprendí. Andrés, nos vamos a ir a un corte y después adelante. seguimos, pero quiero irme al corte diciendo que Petson, que es el alter ego de Rivera en su novela Punto Final, dice en la novela que su militancia, hablando de la militancia, fue un evangelismo barato e inofensivo. Así que en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de eso. Adelante. Ya volvemos. Bueno, decíamos que en el libro se dice que su militancia fue un evangelismo barato e inofensivo. Y hace un ratito, Andrés, usted hablaba de la revolución. Hoy, seriamente, ¿usted cree que hay espacio para una revolución o le interesaría alguna revolución? Hoy, digamos que no hay nadie que, salvo la ultraderecha, que personifica el señor Mauricio Macri. Todos son centro-izquierda. Pero el establishment está perfectamente tranquilo. Sigue siendo dueño de los controles de la economía
Y quiero recordarle la frase de alguien que estuvo toda su vida muy lejos de cualquier intento revolucionario, que fue John Fitzgerald Kennedy. Cuando uno de sus colaboradores vino a decirle que había planteos políticos y cosas parecidas, posibilidades de que hubiera cierta desazón en Estados Unidos, Kennedy le contestó: "It's economy, stupid". Es la economía estúpida. Claro, debajo de la economía, por abajo y por arriba, está la política. O tenemos una política económica que favorece